Moscú da por terminado el acuerdo de granos. Los compromisos sobre el acuerdo alimentario han terminado de facto, el pacto se rescindió, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En sus palabras, Moscú volverá inmediatamente a su implementación cuando se cumplan las condiciones rusas. Los acuerdos sobre la iniciativa de granos del Mar Negro han finalizado hoy 17 de julio. Como ya dijo antes el presidente de Rusia, el plazo expira el 17 de julio. Desgraciadamente, la parte que concierne a Rusia de estos acuerdos no se ha cumplido hasta ahora. Por lo tanto, su validez ha terminado, precisó Peskov a los periodistas. En cuanto se cumpla la parte rusa, volveremos inmediatamente a la aplicación de este pacto, subrayó el portavoz del Kremlin. Por su parte, la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, detalló a Sputnik que Rusia comunicó a las demás partes sus objeciones a la extensión del acuerdo de granos. Hoy 17 de julio, Rusia ha notificado oficialmente a las partes turca y ucraniana, así como en la Secretaría de la ONU, que objeta la prórroga del acuerdo. El Ministerio de Asuntos Exteriores publicará muy pronto una declaración explicando en detalle la posición de Rusia, aseveró la diplomática rusa. La iniciativa de granos del Mar Negro, firmada por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU el pasado 22 de julio de 2022, prevé la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes a través del Mar Negro desde 3 puertos, incluido el de Odesa. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en 3 ocasiones, la última vez fue prolongado el pasado 17 de mayo por 2 meses. Las entregas totales de agosto de 2022 a junio de 2023 fueron de 32,8 millones de toneladas. No obstante, el pasado 17 de junio el presidente ruso, Vladimir Putin, comunicó a su homólogo sudafricano, Kirill Ramaphosa, que no se habían cumplido los compromisos para eliminar los obstáculos a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos. Por su parte, el 21 de junio el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que no había requisitos previos para prorrogar el acuerdo sobre cereales. Rusia insiste en que se cumplan 5 condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio. 1. La reconexión de su banco agrícola, Roselkosbank, al sistema SWIFT. 2. La reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento. 3. El levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos. 4. La reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa. 5. El desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes. El Kremlin califica posición de países europeos sobre el pacto de granos de desvergonzada. La posición de los países europeos sobre el pacto de granos es una desvergüenza, declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó la víspera de desvergonzada la decisión de Rusia de no prolongar el pacto alimentario y afirmó que Moscú será responsable del posible crecimiento de los precios de los granos. En este caso, hay que calificar de desvergonzada la posición de los estados europeos. No es culpa del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ni de la ONU, comentó el vocero las declaraciones. Asimismo subrayó que Rusia elogia el papel de Guterres en concertar el acuerdo y sus esfuerzos para convencer a los países europeos de que cumplieran las obligaciones que habían asumido.
Sin embargo, continuó el portavoz, no las cumplieron, por lo que la palabra desvergüenza se aplica en su totalidad a los países europeos. Respecto a la declaración de Blinken, Rusia la rechaza categóricamente ya que cumplía sus obligaciones y prolongó varias veces el pacto a pesar de que las condiciones de los acuerdos referentes a Rusia no se cumplieron, precisó Peskov. El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del Mar Negro. Los representantes del gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en 3 ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por 2 meses. Rusia formuló 5 requisitos para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio. La reconexión de su banco agrícola, Roselkosbank, al sistema SWIFT. La reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento. El levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos. La reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa. Y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes. A falta de avances en esta materia, el Kremlin anunció la víspera que Rusia suspende su participación en el acuerdo, pero está dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones. Occidente ya no está interesado en el grano ucraniano. La indiferencia occidental respecto al pacto alimentario muestra que ya no está interesado en el grano ucraniano, afirmó a Sputnik el analista político y antiguo representante comercial de Turquía en Moscú, Aydin Sezer. Agregó que Moscú no impidió la aplicación del acuerdo pese a la posición negativa de Occidente que no muestra el debido tacto. La indiferencia de Occidente respecto al acuerdo puede explicarse de la siguiente manera. Occidente ya no está interesado en el grano ucraniano, es más, muchos países europeos han impuesto prohibiciones al grano y a los productos agrícolas ucranianos. Podemos decir que los países occidentales ya no necesitan este acuerdo, explicó Aydin Sezer. Además, recordó que Rusia había aceptado prorrogar el acuerdo solo por 2 meses, en lugar de 4, porque la parte de la iniciativa relativa al memorándum entre Moscú y la ONU no se está aplicando debido a la posición negativa de Occidente que no muestra el debido tacto. Sezer destacó que la parte de la iniciativa de granos del Mar Negro relativa a la exportación de cereales ucranianos se está aplicando sin problemas porque Moscú no puso trabas a su aplicación a pesar de que una parte importante de los productos se exportó a países occidentales ricos en lugar de a los más pobres, incluidos países africanos. Occidente no responde a las condiciones de Moscú cuando su principal objetivo es endurecer el embargo contra Rusia. En este sentido, es bastante comprensible que Rusia no prorrogue el acuerdo. En mi opinión, Moscú tendrá razón, señaló. Destino de los cereales ucranianos. El analista político recordó que no se han cumplido las demandas de Moscú de reconectar Roselkosbank al SWIFT, levantar las restricciones a los seguros de los barcos rusos, y muchas otras. En mi opinión, si el acuerdo se prorroga esta vez, será una sorpresa. Creo que es necesario un nuevo acuerdo, que tenga en cuenta todas las condiciones, si Occidente y la ONU siguen interesados en el grano ucraniano, declaró Sezer. La iniciativa de granos del Mar Negro, firmada por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU el pasado 22 de julio de 2022, prevé la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes a través del Mar Negro desde 3 puertos, incluido el de Odesa.
Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en 3 ocasiones, la última vez fue prolongado el pasado 17 de mayo por 2 meses. Las entregas totales de agosto de 2022 a junio de 2023 fueron de 32,8 millones de toneladas. No obstante, el pasado 17 de junio el presidente ruso, Vladimir Putin, comunicó a su homólogo sudafricano, Kirill Ramaphosa, que no se habían cumplido los compromisos para eliminar los obstáculos a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos. Por su parte, el 21 de junio el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que no había requisitos previos para prorrogar el acuerdo sobre cereales.